buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, Caracas está bajo el impacto de ese legendario palo de agua que es el cordonazo de San Francisco. Más adelante vamos a compartir con ustedes los reportes que está haciendo la red del radar de los barrios y la gente de Caracas Ciudad Plural a través de la aplicación Radar Ciudad Caracas. Es realmente impresionante lo que está pasando en nuestra ciudad capital. Repito, a instancias de un aguacero que es tan previsible que forma parte de la tradición histórica venezolana, el cordonazo de San Francisco. Y sin embargo, bueno, sorprende a las autoridades, los drenajes tapados, la falta de previsión, la falta de cultura de riesgo, impresionante. Ahora, hablando de riesgo, estamos corriendo uno mayúsculo. Es como el cuento del lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo llegó. Hoy, el economista venezolano Francisco Rodríguez lanza una información que, bueno, ya no es una advertencia, ya es casi que una sentencia lapidaria. La información es que una corte norteamericana, el estado de Delaware, tomó una decisión que coloca a Citgo y a PDVSA, activos fundamentales de nuestro país, en una condición extremadamente precaria, pues ya en situación de pérdida. Y lo más lamentable para nosotros venezolanos, para nosotros demócratas, para nosotros personas que hemos puesto nuestra confianza e incluso nuestra fe en unos determinados dirigentes en algún momento de nuestra historia reciente, lo más triste es que al parecer buena parte de esto tiene que ver con decisiones tomadas por eso que alguna gente llamó el gobierno interino. El gobierno será interino, pero las pérdidas ocasionadas son permanentes. 19.000 millones de dólares, al parecer, nos han costado malas decisiones tomadas por el gobierno interino. Al menos así lo informó, repito, el economista Francisco Rodríguez. Y lo tenemos en línea en este momento. Francisco, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia cómo es esto, qué es lo que decidió esta Corte de Delaware y de qué manera esto está implicando decisiones tomadas tanto por el gobierno de Nicolás Maduro como por el llamado gobierno interino del señor Guaidó. Te escuchamos. El complejo, una serie de procesos legales que han durado varios años y que en este momento están muy cerca de llegar a su culminación porque el juez Leonard Stark de Delaware ha ordenado el inicio del proceso de venta de Citgo para este 26 de octubre, o sea, dentro de escasas semanas. Ahora, algo que hay que entender sobre cómo funcionan las demandas contra la nación que se ventilan en estos tribunales y cómo estas afectan a Citgo, es que cuando se presentan acreedores que no han sido pagados, estos acreedores no necesariamente tienen derecho a embargar a Citgo. Esa es la primera confusión que hay que aclarar, porque la gente, y hay mucha gente que dice, y hay una confusión sobre esto, que Venezuela tiene 150.000 millones de deuda y que todos esos acreedores naturalmente se van a cobrar con Citgo. Y eso en realidad no es necesariamente cierto. La realidad de lo que son las obligaciones de deuda soberana en las Cortes es que existen una serie de procesos de salvaguarda que impiden que los acreedores puedan embargar a los activos de las naciones soberanas. Tal vez recordarán algunos el caso de aquella frigata
plata argentina que fue capturada en un país africano por acreedores. Bueno, resulta que esa plata la soltaron a las pocas semanas y sigue navegando el mundo. O sea, una de las realidades es que para los acreedores es bastante difícil, entre otras cosas, porque hay un principio, digamos, básico de la legislación internacional en estos temas, que es que una cosa son las deudas de la República y otra cosa son los activos de una compañía como PDVSA. Entonces, de la misma forma que yo no puedo ir, o nadie, o sea, si Chubo Torrealba me debe dinero y Chubo Torrealba resulta que además es accionista o dueño de una empresa, yo no puedo ir a la empresa y decir que le voy a quitar sus activos para que el Chubo me pague su deuda, ni puedo ir a Chubo y decir que él me tiene que pagar la deuda de la empresa. Eso se llama el principio de responsabilidad limitada y es un principio básico de la legislación esencialmente en todas las economías modernas. Entonces, lo que ocurre es que los acreedores de la República tienen que hacer un argumento, que tienen que comprobarle a la Corte, para seguir con ese ejemplo, que esa empresa que tenía el Chubo Torrealba no era una empresa separada de él, sino que él la estaba utilizando como caja chica. Y si la Corte determina eso, que es lo que llamamos la determinación de alter ego, que quiere decir el otro yo, la que Chubo estaba utilizando su empresa como su otro yo, entonces ahí sí que los acreedores pueden embargar los bienes de la empresa. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando, salvo que en vez de Chubo es la República de Venezuela y en vez de la otra empresa es PDVSA y un activo de PDVSA que es Citgo. Entonces resulta que los acreedores efectivamente han hecho este argumento, bien tratando de hacerlo, y en el pasado un acreedor que fue la compañía Cristalex fue capaz de hacer ese argumento con respecto a los gobiernos de Chávez y Maduro, pero la deuda con Cristalex es una deuda de $1.000 millones. Las deudas totales en este momento exceden los $20.000 millones. Y las deudas que han generado derechos de acreedores que tienen que cobrarse en base a Citgo. ¿Y de dónde vienen esas deudas? 19.000 millones de ellas vienen de una decisión que tomó la Corte de Delaware, que ha sido además afirmada en apelación por la Corte del Tercer Circuito de Estados Unidos, donde el juez determinó que el gobierno interino de Guaidó había manejado a PDVSA para sus propios fines y que por lo tanto PDVSA era el alter ego del gobierno interino de Guaidó y por lo tanto para cobrar las deudas de la República se podía embargar a Citgo. Y la decisión de la Corte en este caso es muy clara y muy transparente. En primer lugar, la Corte dice el periodo pertinente es solo el periodo durante el cual estábamos considerando estas acciones, que es un periodo que cubre los años 2019, 20, 21 y 22, por lo tanto el periodo pertinente es el periodo de Guaidó. Y la Corte establece y muestra evidencia de que el gobierno de Guaidó utilizó los fondos de PDVSA para financiarse a sí mismo, utilizó los fondos de PDVSA sin ni siquiera pedirle a PDVSA que pagase dividendos, utilizó los fondos de PDVSA para pagar sus propios gastos legales, le ordenó a PDVSA que asumiese los mismos términos de refinanciamiento de la República. Y esto es algo muy importante y que yo sé que puede ser complejo, así que quiero explicarlo. La Procuraduría Especial del Gobierno Interino publicó en su cuenta de Twitter y en su página web unos lineamientos de acuerdo con los cuales ellos decidieron que PDVSA le iba a pagar a los acreedores. Cuando ellos llegasen al gobierno, le iba a pagar a los acreedores exactamente lo mismo que los bonos de la República. Ahora, en el momento en que publican esa decisión, los bonos de la República tenían un precio que era 25% más alto que el de los bonos de PDVSA. ¿Te imaginas qué es lo que ocurre en un mercado tan grande como ese, cuando tú dices, yo a dos activos que tienen un 25% de diferencia, yo le voy a pagar lo mismo? Entonces, aquí hubo decisiones inexplicables, decisiones que cuestionamos públicamente en ese momento y que ahora la Corte ha dicho precisamente porque tomaron estas decisiones, nosotros le vamos a dar rienda suelta a estos acreedores. Entonces, el problema de Citgo era un problema que existía, pero era manejable, porque si tú no cuentas a estos acreedores, hay aproximadamente entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en acreencias que se podían negociar, porque Citgo es una compañía que tiene 2.800 millones
Citgo era todavía un problema manejable. En base a esta decisión, en la cual la Corte responsabiliza directa y explícitamente a las decisiones del gobierno de Ecuador, incluidas las decisiones de su procurador interino en ese momento, en base a eso se generan estas creencias de 19 millones de dólares que son imposibles de pagar para la República y por lo tanto se garantiza que Citgo se va a perder, que no va a ser posible una negociación efectiva con los acreedores. Esa es la situación en la que nosotros estamos en este momento y esta es una situación que, digamos, amerita, dadas las enormes pérdidas patrimoniales a la República, que la Asamblea Nacional electa en 2015, que sigue operando y que además sigue manejando los activos de Venezuela en el exterior porque sigue siendo reconocida por Estados Unidos, aclare, investigue y con transparencia explique qué fue lo que pasó aquí. O sea, no puede ser que la nación pierda 19 mil millones de dólares en activos y que aquí no haya responsables. Estamos conversando con Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es un economista venezolano. Francisco Rodríguez fue el creador de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional por allá a principios de este siglo. Francisco Rodríguez es una persona que permanentemente ha estado haciendo advertencias, señalamientos, prendiendo luces amarillas y levantando banderas de alerta sobre esta situación. Desgraciadamente, como decía yo al principio, de tanto llamar, viene el lobo, el lobo llegó. Nos está informando que una corte estadounidense aprueba la venta de Citgo para entonces cobrarse unas acreencias que, de acuerdo al criterio de esa corte, se cumple el llamado principio del alter ego, es decir, a partir de las ejecutorias y decisiones del llamado gobierno interino, que a los efectos de Estados Unidos es el gobierno de Venezuela o fue el gobierno de Venezuela, a partir de esas decisiones entonces esas deudas del gobierno interino son deudas de la República y son deudas de PDVSA, y entonces sería pertinente, lícito desde ese punto de vista, el que se cobren con Citgo. Les recuerdo, Citgo no es simplemente una empresa más, es el principal activo venezolano en el exterior. Es un conjunto importante de refinerías diseñadas específicamente para procesar el crudo venezolano y está ubicado en el principal mercado, el que históricamente ha sido el principal mercado para nuestro producto, para nuestro petróleo. Es además propietaria de un conjunto importante de estaciones de servicio, es decir, gracias a ser propietarios de Citgo, Venezuela, el petróleo venezolano salía de nuestros pozos, se montaba en nuestros tanqueros, llegaba a nuestras refinerías y se vendía allá nuestra gasolina a través de las estaciones de servicio de Citgo. Todo eso es lo que está en peligro y afectando a los venezolanos del presente y a los venezolanos del futuro. Francisco, por favor, acláranos dos cosas. Una, los niveles de responsabilidad de los distintos gobiernos, por así decirlo, porque hasta ahora ha sido para nosotros transparente que el conjunto de supuestas nacionalizaciones compulsivas tipo Cristalex, en efecto, colocó en situación compleja a Venezuela en tribunales internacionales. Y ahora estas decisiones del gobierno interino que tienen este efecto desastroso que nos ha referido. Por un lado eso, los niveles de responsabilidad de esos diversos gobiernos. ¿Qué pudieron hacer y qué no hicieron esos gobiernos para procesar y solventar esta situación antes de que llegara a esta trágica situación presente? Y en segundo lugar, el rol de ese funcionario que mencionaste, de este procurador general del gobierno interino, sobre el cual se ha señalado pues que fue incluso funcionario contratado, experto contratado por Cristalex, y luego apareció como procurador general del país. ¿Qué ha significado para nosotros, para los venezolanos, toda esta situación? Sí, fíjate, en primer lugar, con respecto a establecimiento de responsabilidades, bueno, la discusión de Citgo, en cierto sentido, en particular cuando hablamos de establecer responsabilidades, no se puede, digamos,
la discusión sobre las responsabilidades por todo lo que está pasando en el país. Y efectivamente, como yo lo he señalado a lo largo de los años, aquí hay una responsabilidad primaria inmensa de los gobiernos de Chávez y de Maduro. Y aquí, durante el periodo entre 1999 y 2012, el precio del petróleo subió de $9 a $103 el barril. Venezuela tuvo el boom de términos de intercambio más grande de cualquier país latinoamericano en esa época, y resulta que en vez de hacer lo que hacen los gobiernos lo que deben hacer los gobiernos durante esa época, que es pagar su deuda, las reservas internacionales, invertir en la capacidad productiva del país, invertir en la industria petrolera, estos gobiernos hicieron todo lo contrario. Y estos gobiernos esencialmente contribuyeron a una ruina de la economía. Después, por supuesto, llegaron las sanciones, y las sanciones sumaron un daño muy fuerte también a la situación del país. Ahora, el caso en particular, entonces ese es el cuadro general. Ahora, el caso en particular de la pérdida del Citgo es un caso un poco diferente, porque aquí, cuando uno analiza de verdad la evolución de los sucesos, uno puede, por supuesto, decir, y hay mucha gente que dice, bueno, si Chávez y Maduro no se hubiesen endeudado, entonces no habría reclamos de acreedores. Bueno, eso es una verdad a medias, porque la verdad es que todos los países en el mundo tienen algún tipo de deuda, y algo que tenemos que recordar es que Venezuela entra en impago de su deuda en el 2017, justo después de que se imponen sanciones que le impiden reestructurar su deuda con los acreedores y le impiden hacer pagos. Pero además hay algo que es importante entender, que es que una cosa, como te decía, una cosa es que haya 150 mil millones de dólares en deuda, pero muchas veces esas deudas no se pueden cobrar en base a activos, justamente por la dinámica que te describí. Y además lo usual es que incluso cuando pueden existir algunos derechos sobre estos activos, cuando los gobiernos entran en situación de impago, lo que los gobiernos hacen es que se sientan con los acreedores y renegocian su deuda. Entonces, Argentina no pudo pagar su deuda y la renegoció. Ecuador no pudo pagar su deuda y la reconoció. O sea, ciertamente estar en una situación de no poder pagar tu deuda, y mucho más por haber acumulado mucha deuda, es algo muy negativo. Pero de ese problema hay una forma en la que los gobiernos se salen, que es a través de una renegociación, que usualmente es algo que los acreedores están dispuestos a hacer. Recuerda que yo fui economista jefe para la región andina de Bank of America Merrill Lynch. Estuve involucrado en muchas conversaciones, muchas discusiones de este tipo sobre los temas de reestructuración, y esencialmente a los acreedores su preferencia siempre es por tener un acuerdo negociado y por no entrar en litigios que puede ser sumamente costoso y sumamente incierto para los inversionistas. Entonces, en realidad lo que ocurrió en Venezuela fue que ocurrieron dos cosas. Una es que mediante las sanciones de 2017, y esto es importante saberlo, se le impide al país reestructurar su deuda. O sea, en este momento es ilegal para los acreedores de Venezuela participar en una discusión de reestructuración con el gobierno. Entonces, esa solución es con la que los países se salen de problemas de sobreendeudamiento, y que es la solución que además recomiendan los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, para los países que han tenido una situación y que llegan a una situación de sobreendeudamiento. Venezuela no pudo aplicarla porque estaba prohibida y sigue prohibida por las sanciones. Y el otro tema es que aquí, cuando nosotros ponemos a ver, si queremos hacer una cuantificación de las demandas, ¿cuántas demandas hay? ¿Cuál es el total de las demandas que hay que generan órdenes de embargo contra Citgo? No toda la otra deuda, la deuda que obtuvo un derecho legal para embargar a Citgo. Son 23.600 millones de dólares. De esas deudas, ¿cuáles son deudas que habían sido producto de una decisión de alter ego en base a los gobiernos de Chávez y Maduro? La deuda de Cristatex, que son 1.000 millones de dólares. Después de eso nos conseguimos con que hay otras deudas por 4.000 millones de dólares, que son deudas y acreencias de PDVSA, que esas sí que no dependen del alter ego. Pero 19.000 millones de dólares, para ser más preciso, 18.600 millones de dólares, son generadas directamente por las acciones del gobierno interino. Entonces, y además, es que aún si el gobierno
Maduro no hubiesen expropiado, fue principalmente Chávez el que hizo estas expropiaciones, las que fueron a cortes internacionales, no hubiesen expropiado, las acciones del gobierno interino son las que permiten que cualquier acreedor de la República, incluso tenedores de bonos, o sea, que hay tenedores de bonos de la República que también están pidiendo y han obtenido órdenes de embargo contra Ciro. Entonces, en este caso, pero yo no estoy haciendo una afirmación sobre la crisis en general, donde yo sí creo que los gobiernos Chávez y Maduro tienen la principal carga de responsabilidad. Pero en este caso, la pérdida de circo, si nosotros tratamos de establecer responsabilidades, bueno, y si tratamos de ponerle un número a esas responsabilidades, bueno, a lo que yo más me aproximo como número en un cálculo en base a los datos financieros, es justamente el monto de esas órdenes de embargo causadas por el gobierno interino, que son 19 mil millones de dólares, 18.600, o sea que es más del 80% de las acreencias que se van a ejecutar, y además son las que hacen la diferencia entre que Citgo se mantenga en manos venezolanas o no, porque las otras acreencias se podían negociar, pero cuando le sumas estos 19 mil millones se hace innegociable. Ahora, con respecto al funcionario que mencionas, que fue el procurador especial del gobierno interino, mira, yo quisiera decir algo. A mí no, lamentablemente, me incomoda mucho hablar de personas específicas en este tipo de materias, simplemente porque yo creo en la presunción de inocencia, y además a mí me gusta presumir la buena fe. O sea, yo veo todo lo que pasó aquí y yo sigo pensando y diciendo a mí mismo, oye, pero eso puede haber sido un error, ojalá haya sido un error, o sea, ojalá no estemos hablando de algo peor, pero lamentablemente hay indicios muy fuertes. Y tú mencionaste un caso que fue el caso de Cristalex, pero ese caso, en cierto sentido, no es el más relevante, porque la asesoría que le presta este funcionario a Cristalex, el que ayuda a que Cristalex establezca el alter ego contra Maduro, será antes de que él se incorpore como procurador del gobierno interino. Pero lo que ocurre después es algo mucho más grave, que es que hay otra compañía que se llama Owens Illinois, y esa compañía le pagó a esta persona, de acuerdo con documentos consignados, en este caso de los tribunales del CIADE, $160,000 por su trabajo como testigo experto, antes de que asumiese sus funciones. Pero este funcionario es el funcionario que toma las decisiones que el juez Leonard Stark pone como evidencia de que se cumplió el alter ego durante el gobierno de Guaidó. Y resulta que como resultado de esas decisiones, la misma empresa que le había pagado $160,000 obtiene una orden de embargo de $700 millones. Dios. Lo único que te digo, porque además en algunos de estos casos estamos hablando de personas que son académicos, establecidos, o sea, son personas con una reputación profesional que yo siempre he querido creer en su buena fe. Pero yo sí te voy a decir algo. A mí me parece insólito que la Asamblea Nacional de 2015 no haya dicho, vamos a abrir una investigación. O sea, es que a mí me parece insólito que este mismo funcionario, que si él de verdad lo que cometió fue un error, bueno, entonces él debería ir a la Asamblea Nacional de 2015 y decir, bueno, investiguen, yo no tengo nada que esconder. Lo mismo con respecto a otra de las personas que tomó esta decisión, el actual presidente de PDVSA ad hoc. ¿Qué es lo que haría un funcionario como eso en un país normal? Diría, yo me voy a separar de mis funciones mientras esto se investiga para poder facilitar la investigación. O sea, nuestro país ha sido sujeto de una corrupción y un saqueo durante los gobiernos de Chávez y Maduro enorme. Y que durante muchos momentos yo creí y sigo creyendo que no tienen parangón ni en nuestra historia, ni en la historia latinoamericana. Pero aquí estamos hablando de $19,000 millones. O sea, hasta el chavismo piensa que si se pierden $20,000 millones, alguien tiene que ir preso. Entonces,
¿por qué es que los dirigentes de oposición, por qué es que la presidenta, yo le hago un llamado a la presidenta de la Asamblea Nacional, Leonora Figuera, le hago un llamado a los líderes parlamentarios de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de los partidos minoritarios representados en esa asamblea? Por favor, aclárenle este tema al país, investiguenlo con transparencia. Y si una investigación imparcial de la Asamblea Nacional dictamina que no hubo responsabilidad y que lo que se cometieron fueron errores lamentables, pero de buena fe, yo te digo algo, yo soy el primero que se atreve a reconocerlo. Pero esto se tiene que investigar y esto se le tiene que aclarar al país. No puede ser que con los recursos de los venezolanos... Yo te quiero dar una cifra que me parece impactante. Las ganancias de Citgo anuales son mayores a las importaciones de alimentos de Venezuela en todo un año. Dios. O sea, lo que nosotros estamos perdiendo en este momento como resultado de estas acciones es suficiente para duplicar la comida que está en las mesas de cada familia venezolana todos los días y todas las noches. Esto se tiene que investigar, se tiene que averiguar qué fue lo que pasó, se tienen que establecer las responsabilidades. Francisco, quiero agradecerte que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas dado esta información que, si bien es muy dura, es muy necesario que se conozca, que se maneje y que se debata, sobre todo eso, que se debata, que lo haga la Asamblea Nacional 2015. Le aclaro a nuestra audiencia, para buena parte de nuestra audiencia, la Asamblea Nacional 2015 es una nostalgia, es algo del pasado, pero resulta que a los efectos del gobierno y de los tribunales norteamericanos, esa instancia sigue teniendo la representación de la República en materia del manejo de los activos de nuestro país. Nada más, nada menos. Ya para concluir, y abusando de tu buena fe y de tu paciencia, te pregunto, ¿queda aún algún margen, alguna posibilidad para que, si los gobiernos del señor Maduro y la Asamblea Nacional 2015 diseñaran una estrategia conjunta, la República, el Estado venezolano pudiera salvar algunos de estos activos? Sí, bueno, yo creo que es muy complejo, se vuelve crecientemente complejo. O sea, lo que mencionas es una propuesta que nosotros hemos hecho en el pasado. Yo la he llevado adelante insistentemente, la creación de una junta administradora de activos mediante un acuerdo político, no solo entre la oposición que fue representada por el gobierno interino, la Asamblea de 2015 y el gobierno de Maduro, sino además un acuerdo más amplio, donde hemos representadas distintas fuerzas de la sociedad y que se nombren a personas de reconocida trayectoria, conocimiento y honestidad para manejar este tema en representación de toda la nación, de todos los venezolanos. Y sí creo que si ese acuerdo se llega, entonces se le puede solicitar un espacio tanto al gobierno de Estados Unidos como a la misma Asamblea General de Naciones Unidas para que permitan abrir, tal como se hizo en su momento en el caso de Irak, mediante una orden del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que se permita abrir un espacio para negociar con los acreedores. Pero esto no va a ocurrir en ausencia de un acuerdo entre las partes, un acuerdo además en el cual esta negociación se pueda llevar adelante con los acreedores, pero al mismo tiempo teniendo una contraparte que pueda llegar a acuerdos a pago de largo plazo consistentes con la capacidad de la nación en base a la recuperación de los ingresos petroleros a lo largo del tiempo. Incluso hasta se puede plantear la posibilidad de conjuntamente y en base otra vez a una negociación y a la llegada a acuerdo por el bien de la nación, de que se lleve adelante una mayor flexibilización de sanciones petroleras para poder generar los flujos de ingresos que permitan sustentar un acuerdo de pago
a ser más difícil, porque es que esta discusión, cuando esta discusión la comenzamos a tener en 2019, yo escribí, y bueno, lo hablamos tú y yo en ese momento, Así es. yo escribí un artículo que se lo publicaba en ese momento en el portal Pro Da Vinci, llamado ¿Cómo proteger a Citco? En ese momento estábamos hablando de creencias de $3.000 millones, pero con el tiempo fueron creciendo y ahora han llegado a este nivel de $24.000 millones, que hace mucho más complicado manejar este tema. Entonces yo sí creo que hay una posibilidad, pero lamentablemente te debo decir que dada la realidad política del país, me veo obligado a concluir que esa posibilidad en realidad es teórica. O sea, lamentablemente nosotros no estamos viendo disposición de ninguna de las partes, ni del liderazgo opositor de la plataforma unitaria, de esa coalición de oposición, de una parte de la oposición que maneja los recursos de Venezuela en el exterior, ni del gobierno de Nicolás Maduro, por llegar a un acuerdo. En este momento, cuando estos dos lados, sea Maduro, Guaidó o sus representantes, hablan de Citco, lo único de lo que están hablando es cómo echarle la culpa al otro de lo que pasó. No están hablando de la búsqueda de soluciones, no están hablando de cómo preservar esos recursos para poder utilizarlos, para poder poner más comida en las mesas de los venezolanos. Eso es lo lamentable, esa es la tragedia del conflicto destructivo en el que nos han sumido estos grupos en base a su lucha por el poder. Francisco, ¿hasta cuándo las medidas de protección de la OFAC evitarán que se cumpla esta venta de Citco? Bueno, fíjate, la OFAC es una entidad como muchas entidades regulatorias en Estados Unidos que hace pronunciamientos y declaraciones relativamente limitadas y comedidas y que hay que interpretarlas muchas veces, incluso leyendo entre líneas, ¿no? Pero la OFAC había mantenido la posición de que las sanciones impedían la venta de Citco, y esa era una posición que había mantenido por varios años, pero hace unos meses ellos cambiaron esa posición, y la posición que ellos afirmaron a través de una comunicación, de una carta que fue consignada ante la Corte, es que a medida que la Corte avanzase con el proceso de venta, en el momento en que fuese necesario emitir la licencia, porque para comprar a Citco hay que tener una licencia de la OFAC. La OFAC escribió en esa comunicación a la Corte que tendría una política de licencias favorable, y eso es lo que se entiende en ese lenguaje, lo que los analistas, además, digamos, expertos en interpretar el lenguaje de la OFAC, porque no es la primera vez que hay un caso de esta naturaleza, la forma en la que eso se ha concluido que se debe leer es que la OFAC va a estar y decidió en el momento que emitió esta comunicación anunciar que iba a aprobar la licencia para el acreedor que comprase Citco, siempre y cuando ese acreedor y esa compra de Citco esté en sintonía con los principios de seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, si se presenta una empresa rusa o una empresa china a tratar de comprar Citco, entonces ahí es posible que OFAC no emita la licencia, pero por eso no se van a presentar. Por eso lo que va a pasar con muy alta probabilidad es que va a ser una empresa norteamericana la que se va a presentar a una de las grandes empresas petroleras, y ahí esencialmente la interpretación que yo creo y otros analistas creen que se le debe dar al anuncio de OFAC es que ellos van a emitir la licencia. Entonces yo diría que esta decisión ya está tomada. O sea, en respuesta a tu pregunta, ya en este momento no hay protección. Si tomamos interpretamos cómo se debe interpretar la comunicación de OFAC, lo que ocurre es que el proceso de venta es un proceso que toma tiempo, porque esto no es como la subasta de las películas. No es que el 26 de octubre después va a aparecer y va a decir, bueno, estoy subastando Citco, quién da tanto, y se va a presentar una gente con unos cartelitos. No, eso no es así. Aquí lo que va a ocurrir es que se va a hacer un anuncio público, se va a conseguir una lista de posibles compradores, se
ofertas, los oferentes, la Corte va a determinar cuál de esas ofertas maximiza el valor, cumpliendo la función de la Corte, que es cumplir con el pago de los acreedores, y después de eso, el oferente o los oferentes seleccionados van a tener que depositar el dinero que estamos hablando de una cantidad de dinero muy significativa. Estamos hablando, de acuerdo con las valoraciones existentes, alrededor de 13.000 millones de dólares. Van a depositar ese dinero en una cuenta de escrow y van a pedir la licencia ante la OFAC, y la OFAC la va a considerar, va a hacer el análisis de los riesgos de seguridad nacional y sobre esa base la va a emitir. Entonces, este es un proceso que va a durar varios meses. Se estima que este proceso puede llegar aproximadamente hasta abril del 2024, pero el proceso está en marcha y OFAC ha dado el visto bueno que el proceso sigue en marcha. Francisco, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, por darnos esta información y por ser tan claro sobre un proceso donde ha habido opacidad y mentira de lado y lado. Así que creo que nosotros y nuestra audiencia valora altamente el que tú hayas tenido el coraje cívico y la calidad profesional para, a lo largo de todo este proceso, desde 2019 hasta hoy, hayas estado remando contra la corriente. No te oculto, pues, este es el tipo de situaciones en las que uno dice, qué malo que tenías razón, qué malo que tuviste razón, pero Eso mismo pienso yo. Así es. Qué malo que tenga razón. Pero, si esta es la realidad, sobre esta realidad tenemos que pararnos para mirar el futuro. Un gran abrazo y buenas noches. Igualmente, Chugo. Un placer, como siempre. Era el economista venezolano Francisco Rodríguez, experto en finanzas, repito, creador por allá a principios de siglo, por los años 2000, de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional. Ha ocupado altas responsabilidades en diversas instancias internacionales y ha estado señalando, como bien lo dijo acá, desde el año 2019, los riesgos que estaba corriendo el país de afectación del patrimonio nacional, los riesgos que estaba corriendo PDVSA y concretamente la posibilidad de perder Citgo. Bueno, desgraciadamente ahora es más que una posibilidad, es literalmente una certeza. Cuando son las 8:34 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos de Caracas, sensacional, emisora de Venezuela. Son las 8:36. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Norte de Ariel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 630819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta en oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Roger. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Roger, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Roger. Se le agradece al señor Fernando Sosa Leal Ponerse en contacto con el Departamento de Administración de Radio Rumbo. a la brevedad posible. Este 5 de noviembre participa en la 8ª caminata Camino con Pucamama. Serán 5 kilómetros con salida y llegada al estacionamiento de Respital y Macro, recorriendo la avenida Don Julio Centeno.
escucha. 600. Llega a todas partes. Una programación completa y veterana. Es 670 AM. Son las 8:38 minutos. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumos tiene el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Comparto con ustedes algunos de los reportes que la red del Radar de los Barrios y de Caracas Ciudad Plural han estado dando a través de la aplicación Radar Ciudad Caracas. Hay un conjunto de situaciones delicadas en toda la Gran Caracas y seguramente también en buena parte del país. Deslave causado por las lluvias deja tapiadas en su totalidad 2 viviendas en la parroquia San José, sector Anauco 3, en la ciudad de Caracas. Esto generó pérdida total de las viviendas. Afortunadamente no hubo fallecidos. Este reporte es de las 6:36 de la tarde. Más o menos a la misma hora nos reportan, o desde la misma hora nos reportan severa afectación también en la cuadrícula urbana de Caracas, la avenida principal de las Mercedes transformada en un lodazal, en un gran río, afectación severa también en Colinas de Bellomonte. En el este popular caraqueño, sin luz gran parte de la parroquia Petare, Campo Rico, La Luciteña, El Dorado, Carretera Vieja de Guarenas, Turubo y San Isidro, entre los sectores afectados por la disminución o la caída del servicio eléctrico. Este reporte es de las 6:58 minutos de la tarde, 7 de la noche, y en buena medida se mantiene. En el sector Buenavista de Petare, el Guaire sencillamente impresionante, y por supuesto también en la Urbina, sin luz gran parte de Petare Norte. Como ustedes saben, Petare, ese inmenso macizo de barrios, es Petare Sur, que es lo que está por los lados del hospital y el sector conocido como La Línea. A lo mejor algunos de ustedes recuerdan aquella situación cuando una señora llamada Jacqueline Faría estaba a cargo de algo llamado el proyecto Guaire. Le dijo al presidente Chávez que iba a dejar eso tan bonito que se iba a poder bañar en el Guaire, porque eso era una preciosura. Y se hizo un programa, un aló presidente, se hizo un contacto. Estaba en ese momento el señor Chávez acompañado aquí en Venezuela por el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Entonces le dijo el presidente Chávez a Daniel Ortega: vamos a bañarnos en el Guaire, ¿vale? Eso va a quedar bonito. Bueno, resulta que está igualito el sector La Línea. Se gastó una millonada, sobre todo en publicidad, por cierto. Recuerdo que una de las imágenes de esa campaña publicitaria fue una persona, entonces era reportero, periodista, después se transformó en ministro, llamado Ernesto Villegas. Una de las imágenes del proyecto Guaire, las vallas multimillonarias se veían por toda Caracas. Eso es Petare Sur, Petare Central, por donde está la iglesia, de ahí hacia arriba, y Petare Norte es la parte que da a la autopista rumbo a Guarenas y que queda frente a la Urbina. Bueno, es dura la afectación en la avenida principal de la Urbina, a la altura del Fórum. Y bueno, todo lo que es Petare Norte, llamando calle 13, ya los bomberos y protección civil llegaron al lugar a partir de las 7:30 de la noche. Y bueno, la situación en La Línea de Petare es dramática. Guaire desbordado tremendamente, pues. Yo alguna vez les explicaba, cuando hacía el radar de los barrios, que nuestros compatriotas del sector La Línea en Petare son los únicos pobres en Venezuela que tienen casas de veraneo. Sí, las casas que quedan a la altura del río, a la altura de la calle, las ocupan
básicamente para pequeños comercios, y se desempeña allí mientras estamos en verano, porque en lo que llegan las lluvias del invierno, la gente se muda para la parte alta del barrio, porque si no la inundación se los lleva. Y cuando digo inundación estoy hablando de que, bueno, yo soy un hombre que mide unos 70 y pico, casi 80, el agua me da por el pecho cuando yo estaba ya en este tipo de situaciones. Muy complejo lo que se está viviendo. Otra situación extremadamente compleja nos la reportó en el día de hoy el periodista Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio Mallorca, como ustedes saben, es un periodista que cubre la fuente de sucesos, es experto en la fuente de sucesos, y ciertamente es una persona que tiene además formación en el ámbito criminalístico. Javier Ignacio Mallorca hoy, a través de su portal, da una información muy ruda, que había venido circulando desde hace 2 días, y que implicaba a nuestra Fuerza Armada Nacional. Era sobre la muerte de una teniente del ejército venezolano, la joven Elines Oliveros, de apenas 22 años de edad. Las primeras versiones oficiales sobre la muerte de esta joven intentaban explicarla mediante la hipótesis del suicidio. Al parecer, en efecto, de acuerdo a las primeras versiones, el cadáver de la joven apareció en el baño de su habitación, con una sábana alrededor del cuello y cerca, agarrada también la sábana del tubo de la ducha. Sin embargo, otras evidencias luego han llevado a este titular del blog, repito, de Javier Ignacio Mallorca, Crímenes sin Castigo. El titular dice lo siguiente: descartan suicidio en muerte de teniente del ejército. El cadáver de Elines Olivero fue encontrado la madrugada del domingo pasado en un baño del batallón de infantería de Tumeremo, Estado Bolívar. Comparto con ustedes el contenido de esta nota. Una teniente del ejército de 22 años de edad fue hallada muerta la madrugada del domingo en los baños del 512 batallón de infantería Tomás de Heres, en Tumeremo, Estado Bolívar. La inspección preliminar indicó que Elines María Oliveros Turmero pudo haberse suicidado. La policía científica de la región realizó el levantamiento. Para el momento, la mujer vestía uniforme deportivo y tenía una sábana alrededor del cuello. Los padres de Olivero fueron notificados de esta muerte el domingo en la tarde mediante la llamada de un sargento. Les explicó que debían esperar hasta el día lunes por el traslado del cuerpo a su localidad de origen, sector 1 de Mayo en Anaco, Estado Anzoátegui. Cuando llegaron al estado nunca nos avisaron, dice el padre de la oficial. El cadáver de mi hija fue llevado directo a una funeraria. Eran las 11 de la mañana. La comisión iba encabezada por un sargento. Los dueños de la funeraria nos avisaron cuando ellos pretendían vestir el cuerpo y maquillarlo. De inmediato acudimos al sitio e impedimos esa irregularidad, dijo a Crímenes sin Castigo Ángel Oliveros, padre del oficial. El sargento les mostró el protocolo de autopsia a través de una foto que tenía en su celular. La causa de la muerte fue asfixia. Reiteró que la mujer se había suicidado. Olivero y su esposa Katiuska Turmero retiraron el cadáver de su hija y la llevaron a su casa para realizar el acto fúnebre. El cuerpo de mi hija tenía hematomas en ambas piernas, muñecas y brazos. Presentó rasguños en el rostro, un golpe en la frente y además tenía sangre y tierra en las uñas, mientras que en una de las manos le faltaban 2 uñas, como que si se las levantaron desde la cutícula. En el cuello tiene 2 marcas, una horizontal y otra vertical, explicó Olivero, el padre de la occisa. La familia mencionó que en la habitación de Olivero Turmero no fue hallada su computadora portátil, pero el teléfono celular sí, que fue entregado a la policía judicial.
Finalmente indicaron que Olivero Turmero sentía vocación, inició sus estudios en la Academia Militar de Fuerte Tiuna, solía llamar a sus padres todos los días a las 4 de la mañana. Nunca manifestó si tenía algún problema en el destacamento. Ella amaba su carrera. Hasta el momento no hay ni siquiera una nota de condolencias para la familia, pero algunos de sus amigos más cercanos nos dijeron: investiguen, no permitan que esto quede así, apuntó el padre de la teniente. Es extremadamente dolorosa esta información. Vaya nuestra palabra de pésame y solidaridad a la familia de la teniente Oliveros Turmero, y estoy seguro que todos los funcionarios, oficiales, ciudadanos que están interesados en preservar el buen nombre de nuestra institución armada, una institución que nos duele a todos, que nos importa a todos, estarán prestos y atentos a que en efecto se produzca una investigación profesional, institucional, y que se determine con absoluta claridad y transparencia cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a la lamentable muerte de esta teniente. Por supuesto, si la hipótesis inicial era suicidio y ahora el padre de la joven indica esto que está recogiendo el periodista Javier Ignacio Mallorca, el prestigioso periodista Javier Ignacio Mallorca, en esta comunicación, que el cadáver de la joven presentaba hematomas en ambas piernas, hematomas en las muñecas, en los brazos, un golpe en la frente, entre otras lesiones, sangre y tierra en las uñas, entre otras lesiones y evidencias. Evidentemente pareciera que la hipótesis del suicidio no tiene demasiado sustento. Repito, deseo, como seguramente desean también muchos otros venezolanos civiles y militares, que esta situación se esclarezca de manera total. Debo también, antes de terminar nuestro programa de hoy, informarles que así como hemos hecho cobertura y seguimiento a la huelga de hambre de los jubilados y pensionados de PDVSA, que se está desarrollando en la entrada de la Plaza del Rectorado en la Universidad Central de Venezuela, reitero mi llamado, reitero mi solicitud. Los huelguistas necesitan agua potable, agua mineral, y necesitan con urgencia suero fisiológico para poder resistir y mantener por lo menos sus precarios equilibrios en medio de esta protesta extrema. Recordemos que estamos hablando de personas de la tercera edad. Bueno, así como hemos prestado atención a la acción de lucha de los trabajadores y jubilados y pensionados de PDVSA, debo decir también que ayer se produjo una protesta importante del colectivo de sexodiversidad, exigiendo sus derechos a la identidad, exigen sus derechos a tener el nombre que deben tener de acuerdo a su identidad sexual. Fueron ayer a manifestar ante el Consejo Nacional Electoral. Recuerden ustedes que ahora el CNE maneja todo este tema de registro, y fueron a manifestar hasta el CNE exigiendo sus derechos. Son derechos civiles, son derechos ciudadanos, la identidad es un derecho humano, y por ello nos hacemos eco acá de ese reclamo. Finalmente, antes de terminar nuestro programa de hoy, quiero recordarles con muchísimo respeto quién es
Rodney Álvarez. Rodney Álvarez es la versión venezolana del Conde de Montecristo. Sí, el Conde de Montecristo es una muy importante novela, una novela clásica del eximio novelista Alejandro Dumas, y relata la historia de un joven que fue objeto de una traición, fue puesto preso de manera injusta por una falsa denuncia, y ese joven logra escapar de la cárcel y encuentra un tesoro, y luego con ese tesoro regresa al cabo de los años a su ciudad a cobrar venganza de quienes lo denunciaron falsamente. Ahí terminan las similitudes entre el Conde de Montecristo y Rodney Arismendi, porque Rodney Álvarez ni se encontró ningún tesoro, ni está buscando venganza. Lo que sí es cierto es que Rodney Álvarez fue a una injusta prisión. A Rodney Álvarez, este gobierno, el gobierno de Chávez y el gobierno del señor Maduro, le robaron 11 años de su vida. 11 años de su vida. Les he hecho el cuento rápidamente. Hubo una asamblea multitudinaria de los trabajadores de Ferrominera del Orinoco. Multitudinaria. Y en esa asamblea se hicieron presentes unos sujetos presuntamente vinculados al oficialismo, unos pistoleros en realidad, que fueron a sabotear la asamblea, unos sindicaleros pistoleros. Uno de ellos accionó su arma de fuego contra otro trabajador y lo asesinó en plena asamblea. Es decir, estoy hablando de un crimen perpetrado a plena luz del día en presencia de centenares de testigos. Los trabajadores se movilizaron, agarraron al criminal, se lo entregaron a la Guardia Nacional, que hace custodia de esas instalaciones en esa empresa básica. Fue detenido este sujeto, además le fue retirado el arma con la que perpetró el crimen, y la Policía Técnica Judicial, el CICPC, realizó la experticia inicial y descubrieron, por supuesto, las trazas de pólvora en las manos del sujeto. Es decir, un caso que técnicamente estaba resuelto. El problema es que era un pistolero presuntamente vinculado al oficialismo. Entonces, para sorpresa de toda la comunidad, para sorpresa de todos los trabajadores, soltaron al tipo. Y el gobierno anunció que iba a buscar al culpable, a pesar de que todo el mundo sabía quién era el culpable y que lo habían soltado. Bueno, resulta que agarraron preso a Rodney Álvarez y dijeron que él era el culpable, ¿ves? Y lo sometieron a unas caricaturas de juicio, ¿ves? Y Rodney Álvarez pasó 11 años preso. A lo largo de esos 11 años, bueno, su familia se vio severamente impactada, su señora falleció, él sufrió agresiones en la cárcel y tuvo problemas severos, casi pierde la movilidad de uno de sus brazos. Bueno, ¿por qué les he hecho este cuento? Porque Rodney Álvarez, después de vivir todo ese calvario, por cierto, tuvieron que soltarlo no hace mucho. Le robaron 11 años de su vida y tuvieron que soltarlo no hace mucho. Bueno, porque llegó aquí la comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo y salió el caso de Rodney Álvarez y era muy difícil mantenerlo preso sin pagar un alto costo político del exterior. Soltaron a Rodney Álvarez. Muchos hubiesen creído que Álvarez se iba a ir del país, se iba a dejar de eso, iba a agarrar miedo, pues. Cosas normales, por cierto. Han pasado muchísimos casos. Si no, vean la película Simón. Bueno, pero Rodney Álvarez no hizo eso. Rodney Álvarez ha seguido en la lucha por los derechos de los trabajadores. Rodney Álvarez fue uno de los 4 trabajadores de Ferrominera del Orinoco que hoy, en horas de la mañana, se encadenó a las puertas de la Defensoría del Pueblo
aquí en la avenida Urdaneta, en Caracas, demandando atención del Estado venezolano hacia la violación masiva de los derechos de los trabajadores de Ferrominera y de toda la zona del Hierro. Allí estuvo Rodney Álvarez encadenado, cantando el himno nacional y protestando hasta que por fin una comisión de la Defensoría del Pueblo salió a reunirse con estos trabajadores y acordaron la instalación de una mesa técnica para ver exactamente las medidas que hay que tomar para restituir los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos constitucionales de estos ciudadanos. Venezuela es un país sin memoria. Ustedes escucharon al principio de este programa al economista Francisco Rodríguez explicando técnica, económica y jurídicamente cómo Venezuela, todos nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos pueden verse severamente afectados, desgraciadamente afectados por la pérdida de un activo fundamental como lo es Citgo. Y por desgracia, una de las razones fundamentales de eso es un conjunto de decisiones inadecuadas y posiblemente delincuenciales por parte de eso que algunos llamaron el gobierno interino. Pero hay personas que creen que quienes estaban en esa gracia del gobierno interino eran héroes de la democracia. Esos tipos que aparecían y desaparecían rápidamente también, por cierto. Y la gente les decía, valiente, valiente. Bueno, chicos. ¿Ves? Pero mucha de esa gente no conoció nunca, o la conoció fugazmente y después olvidó el nombre de Rodney Álvarez, que sí es un héroe venezolano, solo que es un humilde trabajador. ¿Ves? Bueno, quiero decirles que ese héroe venezolano hoy estuvo protestando, encadenado en las puertas de la Defensoría del Pueblo y no se movió de allí hasta que no salieron a atenderlos. A Rodney, a sus compañeros, sencillamente mi palabra de respeto, mi palabra de homenaje, mi palabra de solidaridad y la certeza inmensa de que en esta humilde ventana tendrán un espacio siempre solidario y de admiración. Cuando son las 9 en punto, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba, la fuerza es la